¿Cómo conciliamos algunas descripciones de los Vedas, como por ejemplo la cosmovisión en el quinto canto del Bhagavatam con la evidencia científica si se nos enseña que el Shastra se debe tomar textual siendo la palabra de Krishna? Bueno, eso se llama la hermenéutica, o sea que cuál es la manera racional de interpretar una escritura. Primero que el Bhagavatam, como el Bhagavatam mismo dice, como Prabhupada dice, como Krishnadas Kaviraj dice, no es que todo en el Bhagavatam sea literal. Por ejemplo, hay una historia en el Bhagavatam que los, español, los eclipses ocurren cuando Rahu se traga a la luna, al sol. Y en sus comentarios, los acharyas dicen que obviamente eso no es literalmente la verdad, que eso es nada más alegórico. O sea que los eclipses suceden porque lo que los astrónomos dicen, no porque Rahu se traga a otro planeta. O por ejemplo, en el cuarto canto, la historia de Puranjana, que Narada Muni mismo dice que es una alegoría. Y Krishnadas Kaviraj en Chaitanya Charitamrita dice que hay pasatiempos de Krishna que son ilusorios, como la idea de que sus reinas fueron secuestradas y otras cosas. Y obviamente la mayor parte del Bhagavatam es historia, que Krishna realmente vino a este mundo y todo eso. Ahora, el quinto canto, mi hermano espiritual, que ya dejó este mundo, Siddhartha, que era, no tengo la menor duda, fue el mayor genio científico que jamás entró en la misión de Prabhupada. Él escribió un libro mostrando matemáticamente que la descripción del quinto canto de las islas y mares concéntricos es una descripción genial del sistema solar. Inclusive es conocimiento de las órbitas de los planetas matemáticamente correctas, las órbitas, antes de que esa información fuese descubierta por la ciencia occidental. Entonces, yo estoy convencido que es una descripción simbólica. Y también porque esa descripción no concuerda con otras descripciones del universo en otras partes del Bhagavatam. Entonces, claro que Krishna realmente es Dios, su cuerpo espiritual es real. Él vino realmente a este planeta. Realmente somos almas eternas. Todo eso es correcto. Nada de eso es simbólico. Eso se llama Siddhanta. Es otra distinción que muchas veces no se hace. La palabra Siddhanta, anta es como la palabra en inglés end, fin. Y Siddha, perfecto. Entonces, la conclusión perfecta. Un Siddhanta es una conclusión filosófica. Por ejemplo, tal vez los Siddhantas más importantes son, como el Bhagavatam dice, Vedanti Tattva Vidas de Tattva. Krishna dice en Bhagavad Gita que acércate a un maestro espiritual, literalmente dice, aprende de los sabios. Pero Krishna dice que ellos son videntes de la verdad, pero la palabra verdad es tattva. Entonces, sin entrar en toda la gramática, que es también interesante, pero la palabra tattva literalmente quiere decir una categoría fundamental de cosas reales, que cosas que realmente existen. Por ejemplo, una categoría es la categoría de Dios, Vishnu Tattva. Es por eso que se dice Vishnu Tattva, porque Vishnu no solamente es Dios, sino que es una categoría fundamental de cosas reales, la categoría de Dios. Otra categoría es Jiva Tattva, la categoría de entidades vivientes. La tercera categoría es
Prakriti Tattva, de la naturaleza material. Entonces Krishna dice que tú debes aprender la verdad de los que han visto Tattva, Tattva Darshana. O sea, que entienden la verdad y las diferencias entre Dios, el alma y la naturaleza material. Son las tres categorías básicas de la realidad. Entonces, entender esas cosas bien es conocimiento. Y eso se llama Siddhanta. Entonces, Siddhanta, por ejemplo, otro Siddhanta, que se puede decir que es una subcategoría, pero también Siddhanta, es que entre las diferentes manifestaciones de Dios, la forma original y la fuente de las demás es Krishna, la persona Krishna, con su cuerpo espiritual. Eso es Siddhanta. Ahora, cosmografía o describir dónde están los planetas, eso no es Siddhanta. Siddhanta es que Krishna creó el mundo. Siddhanta es que Krishna penetra el universo, que Krishna está en cada átomo, en todas partes. Y que el universo también está dentro de Krishna. Eso es Siddhanta. Si los círculos concéntricos, islas y mares, si eso es lenguaje simbólico, alegórico, literal, eso no es Siddhanta. Eso no es Siddhanta. Entonces, yo no tengo duda de que la ciencia védica y la ciencia, digamos, moderna no están en conflicto. Si uno dice que, por ejemplo, que las criaturas evolucionaron sin la mano de Dios, eso no es ciencia, eso es filosofía materialista. Los científicos únicamente entienden que hay una, ¿cómo se llama en español? El registro fósil. ¿Por qué ese registro fósil está ahí? ¿Cómo llegó a estar ahí? ¿Y cómo es que las criaturas se desarrollaron? Ellos no tienen la menor idea. Únicamente saben que hay un registro fósil y pueden calcular probabilidades de cómo una forma se desarrolló de otra. Pero ¿cómo? Si sucedió solo por las leyes naturales, si sucedió por la mano de Dios, ellos no tienen la menor idea como científicos. Y el mismo Bhagavatam describe que hay criaturas en el mar, después la tierra. Entonces, mismo en la creación de Krishna escrita en el Bhagavatam, a veces hay un cierto desarrollo. Así que el problema es que mucho de lo que se llama ciencia hoy en día es un engaño. Es un engaño. Porque no es ciencia. Es una interpretación materialista de los hechos, de los datos. Entonces, si uno entiende bien lo que realmente es ciencia y lo que es la escritura, yo no veo un problema. O sea, no es que estamos en una guerra perpetua con los científicos. Inclusive a veces eso suelta consecuencias un poco desagradables porque hay devotos, y es típico de minoridades, hay devotos que creen que la ciencia es el enemigo y que por eso hay que evitar su medicina, hay que evitar lo que dicen, no, es un complot y COVID-19 es un complot y todo es un complot y la ciencia, los científicos son villanos y todo. Eso es una conciencia bastante irracional. El hecho es que sí, hay científicos que son idiotas y demoníacos. Eso es ciertamente verdad. Y hay muchos otros científicos que son honestos hasta que creen en Dios. Y la ciencia en sí, no una interpretación materialista de la ciencia, que no es ciencia, sino la ciencia en sí, no está en absoluto contra la conciencia de Krishna. Y por eso creo que tenemos que, como se dice, refinar un poco nuestra prédica